Hola, soy Rachel. Soy estudiante de primer año en la universidad y esta es la historia de cómo di mi primera y última fiesta en mi casa sin permiso de mis padres. Fácilmente fue una experiencia de las más emocionantes y estresantes de toda mi vida. El verano pasado, mis padres visitaron a sus viejos amigos de la universidad durante unos días. Mi hermano menor y yo nos quedamos en casa porque era un viaje de adultos y porque nuestra perra Maxine estaba embarazada. Nos dejaron solo con 3 instrucciones. No hay pijamadas ni fiestas y cuidar a Maxine. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, compréndanme. Normalmente soy una buena chica, de verdad. Me esforcé para hacer lo que mis padres habían pedido, pero eran condiciones extremas. Todo el verano mis mejores amigos y yo intentamos encontrar el lugar para dar la fiesta perfecta para nuestro último hurra. Una última fiesta antes de separarnos e irnos a la universidad, pero ninguno de los padres ni los míos nos habrían dejado hacer la fiesta en casa. Y ya era agosto, así que estábamos perdiendo toda la esperanza. Estábamos muy tristes porque queríamos tener ese último gran recuerdo antes del nuevo capítulo de nuestras vidas. Así que cuando mis padres se fueron, mi mejor amiga Marla me llamó. Hola Rachel, ¿por qué no aprovechamos tu casa para la fiesta? Es grande y bonita y tiene piscina. Es el sitio perfecto. No sé, le dije. Mis padres fueron claros, sin visitas. Marla es buena persuadiendo. Se acaba el tiempo. Escucha, estarán fuera 2 días más. Si hacemos la fiesta, nunca se enterarán. Me quedaré para ayudarte a limpiar y si algo sale mal, yo asumiré la culpa, te lo prometo. Así que, sí, fiesta en casa de Rachel. Lo íbamos a hacer esa noche. Marla se encargó de las invitaciones y de traer toda la comida y bebida. Yo solamente tuve que limpiar y sobornar a mi hermano para que no dijera nada. Mi hermano es difícil. Dijo que llamaría a nuestros padres en ese momento a menos que le dejara invitar a sus amigos. Estaba tan enfadada con él. ¿Quién quiere ver niños de primer año en una fiesta de casi graduados? Pero al final quedamos en que ellos se quedarían en su habitación y mis amigos abajo y fuera en la piscina. Marla llegó como a las 8 y empezamos a preparar la fiesta. Pusimos globos, una mesa para picar al lado de la piscina y colocamos un montón de toallas baratas. A las 9 llegaron los amigos de mi hermano y los mandé a su habitación. Y por fin eran las 9:30 y nuestros amigos empezaron a llegar. Era genial estar con mis amigos más cercanos al lado de la piscina. Nos divertíamos mucho cuando de repente oí sonar el timbre. Tan tarde solo podía significar una cosa. Le dije a Marla, esta iba a ser una fiesta pequeña solo para amigos. ¿A quién más invitaste? Me miró sorprendida. ¿Pequeña solo para amigos? ¿No habíamos decidido hacer una gran fiesta de verano? ¿En mi casa? Grité dándome la vuelta y corriendo a la puerta principal. La abrí y vi la mitad de mi clase deambulando en mi jardín delantero. Algunos bebían cerveza y fumaban cigarrillos y todos querían entrar. Me quedé impactada y estaba aterrorizada por si mis padres se iban a enterar. ¿Y cómo no? Creo que fue la fiesta más grande en la historia de mi vecindario. Me dirigí a Marla. «¡Estás muerta!», grité. Ella sonreía disculpándose. «¡La puerta está abierta!», gritó una voz. «¡Entremos!». Me quedé sin palabras luchando contra mis lágrimas al ver que unas 50 personas pasaron a la casa de mis padres. Cuando pasaron los últimos, crucé la mirada con un tipo alto de pelo oscuro al final de la fila. Corrí hacia Marla, la agarré de su brazo y me la llevé a la cocina. «¿Has invitado a Matt?», susurré. «¿En qué pensabas, Marla? Me gusta desde hace años y ahora me verá humillada delante de toda esta gente cuando les diga a todos que se tienen que ir. Gracias». «¿Por qué se tienen que ir de aquí?», preguntó Marla frunciendo el ceño. No lo podía creer. «¿Estás bromeando? Ya hay comida en el suelo por todos lados y latas de cerveza en la piscina. Habiendo tanta gente en mi casa quedará destrozada. Es imposible lograr que mis padres no se enteren». Marla dijo, «Mira, creo que todo irá bien, pero haz lo que debas hacer». Así que salí de la cocina y fui a la piscina. Me sentía tonta teniendo que decirle a todos que se fueran, pero no podían quedarse y destrozar la casa. Entonces alguien me tocó el hombro. Di la vuelta y era Matt. Me sonrió y me quedé con la boca abierta. «Hola Rachel», dijo. Me puse nerviosa. «Hola Matt», sonrió de nuevo. «Creo que es súper que hayas organizado esta fiesta. Es genial y el sitio es increíble». Oh, mordí mi labio. «Gracias». Quizás no fue tan mala idea organizar la fiesta. Cambié mi mentalidad. No quería avergonzarme delante de Matt y no quería que todos mis compañeros pensaran que era una perdedora. Así que la fiesta continúa. Quería pasarla bien, divertirme y cuando todo se acabara, le diría a Marla que limpié todo. Le sonreí a Matt. Nada podía arruinar esta noche.
¿Quieres bailar?, le pregunté de repente. Me miró sorprendido y entonces me sonrió y dijo, claro, y nos dirigimos hacia el jardín donde estaba sonando la música. Empezamos a bailar y sentía que quizás quería besarme. Entonces de reojo vi a alguien corriendo por las escaleras. Mi hermano bajó buscando algo con su mirada salvajemente. Cuando me encontró, corrió hacia mí. «Rachel», gritó, «necesito tu ayuda arriba. Es Maxine, está teniendo los cachorros». No podía creerlo. ¿Cómo podía pasar justo en ese momento? El peor momento posible. Pero tenía que actuar. Agarré a mi hermano. «Ve y dile a Marla que eche a todo el mundo. Yo subo y me encargo de Maxine», le dije a Matt. «Lo siento mucho, pero la fiesta ha acabado. Mi perrita está dando a luz». Me dijo, «Oye, ¿te podría ayudar? Mi mamá es veterinaria, la llamaré». Se lo agradecí y subí corriendo. Los amigos de mi hermano despejaban su habitación y la pobre Maxine estaba tumbada en su camita aullando de dolor. Me senté al lado de ella al borde de la histeria y empecé a acariciar su cabeza. «Todo estará bien, pequeñita. Te quiero. Todo saldrá bien». 10 minutos más tarde llegó la madre de Matt junto a Marla, Matt y mi hermano. Me apartó suavemente y empezó a atender a Maxine. Marla me abrazó y dijo, «Eché a todos, no te preocupes». Entonces empecé a llorar como un bebé. La abracé fuerte antes de decirle a la madre de Matt, «¿Necesita ayuda?». Me sonrió. «Solo necesito que me traigas un cubo de agua caliente y unas toallas. Yo me encargo». Mi hermano y yo seguimos sus instrucciones y 1 hora después Maxine estaba genial, al igual que sus 4 cachorros. Eran adorables durmiendo juntos acurrucados contra la barriga de Maxine. Todos le dimos las gracias a la madre de Matt por venir a salvarnos. Matt me abrazó y después me dio un papelito con su número. Lo sé, me puse roja y prometí escribirle al día siguiente. Marla me ayudó a limpiar la casa disculpándose todo el rato por haber invitado a tanta gente. Nos abrazamos, hicimos las paces y después subí con mi hermano para ver a los cachorros. Todo marchaba muy bien, o eso creí. El día siguiente me llamó mi madre. La madre de Marla le había contado lo de la fiesta. Estaba muy enfadada y me dijo que lo hablaríamos cuando volvieran. ¡Oh, Dios! Pero al final de todo tuvimos un final feliz. Sí, mi madre estaba muy enfadada al principio, pero se le pasó rápido. Al fin y al cabo ayudé a Maxine y a los cachorros. Además estaba a punto de irme a la uni y eso la hizo mucho más indulgente. Matt y yo empezamos a salir y Marla, Matt, mi hermano y yo teníamos un adorable cachorrito cada uno. El mío se llama Bola de Nieve porque parece una bolita blanca. Así que sí, esta es la historia de mi fiesta en casa. Es cierto, no fue la fiesta perfecta que habíamos soñado. Los invitados tuvieron que irse pronto y mis padres se enfadaron bastante por ello. Pero Maxine tuvo cachorros sanos y gracias a esa noche estoy saliendo con Matt. Después de todo, creo que fue una victoria, a pesar de que fue una noche loca. ¿Has tenido alguna vez una fiesta que se haya descontrolado? Compártela en los comentarios. Gracias por ver el video y por suscribirte. Nos veremos pronto.